como bioestimulante, promotor de crecimiento o biocontrol indirecto en las plantas, activar defensas en la planta. Trabajo en el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología, el CIALE, en la Universidad de Salamanca, y soy docente, soy profesora también. Decir que Tricoderma es un género de hongos filamentosos, que en la actualidad hay descritas más de 450 especies, que son muchísimas. Casi todas las especies tienen la fase, lo que llamamos la fase asexual o fase mitótica, es decir, que se reproducen a través de esporas. Las cepas en general, de forma general, una cepa forma un micelio y la espora forma esta especie de arbolitos de Navidad que se llaman conidióforos, y a partir de ellos se forman muchísimas esporas. Algo característico de Tricoderma es que produce gran cantidad de esporas, generalmente de color verde. Esto es una placa Petri con un cultivo de Tricoderma que se ve que tiene un aspecto verde. Algunas cepas, solo algunas, se ha descrito que en la naturaleza tienen estado sexual, y es que forman estos peritecios, pero solo para algunas cepas, y esto solo se ha visto en la naturaleza. En ese caso se habla de hipocreas, que son cepas de Tricoderma con estado sexual en su reproducción. Pues estas cepas, hablando un poco del mercado de Tricoderma a nivel mundial, es principalmente como agente de biocontrol para controlar patógenos de interés agrícola. En este sentido, Tricoderma marcianum, Atroviride, Asperellum y Virens son las especies más citadas en biocontrol. En esta imagen quiero representar, si veis en verde, qué países, la India, China y Brasil, son los países, estos son datos en verde de 2017, donde más se utiliza el biocontrol, se utiliza Tricoderma como agente de control biológico. El hongo también se utiliza en Europa, pero en menor medida, y se ve como el mercado aumenta, porque los datos que están en rojo son datos de 2022, y se ve que en todos los casos las cifras aumentan. Sobre todo desde los años 80 del siglo pasado se empezaron a describir muchas actividades de Tricoderma como agente de control biológico frente a patógenos de interés agrícola. En esta imagen, que es de un trabajo del que soy la segunda firmante, un NETCHAR, que nos aceptaron el año pasado, se ponen en común un poco esos mecanismos por los que Tricoderma ejerce ese biocontrol directo frente a los patógenos, con independencia de que esté o no esté la planta. Por ejemplo, uno de sus principales mecanismos es el parasitismo, o decirlo de alguna manera, Tricoderma tiene capacidad de comer o degradar ciertos hongos patógenos, produce la antibiosis, otro mecanismo, produce muchísimos metabolitos secundarios que son capaces de inhibir el crecimiento de hongos o micetos como Pythium o Phytophthora, y de bacterias, se ha visto que también inhibe bacterias. Ya de forma más reciente se vio que tanto enzimas, sobre todo proteasas de Tricoderma, y algunos metabolitos secundarios de Tricoderma eran capaces de controlar nematodos e insectos. Por otro lado, Tricoderma, con independencia, decía, de la planta, cuando está en el suelo, es un excelente competidor. Produce muchísimas esporas, tiene un crecimiento muy rápido y compite en suelo, además de en rizosfera o en endosfera de raíz de planta. Y se ha visto que también muchísimos volátiles, los BOC, compuestos orgánicos volátiles producidos por el hongo, son capaces de atraer parasitoides que controlan o disminuyen el número de predadores. Hay ensayos, voy a poner algunas imágenes o algunos ejemplos de estos mecanismos de acción como agente de control biológico directo. Hace unos años estuve implicada en un consorcio, en un trabajo que se publicó en el año 2011, donde estudiamos o secuenciamos el genoma de 3 cepas de Tricoderma. Las cepas son 3 cepas que están aquí, y se puede ver en estas imágenes cómo tenemos en la placa, de un lado está Tricoderma y del otro lado un patógeno, Rhizoctonia solani,
por ejemplo, en remolachas, un patógeno produce podredumbre raíz y produce pérdidas importantes. Trichoderma virens y Trichoderma asperellum. Y se puede ver cómo Trichoderma, en mayor o menor medida, es capaz de inhibir el crecimiento del patógeno. Aquí se ve que esta cepa, Trichoderma atroviridae, la especie, tenía mejores habilidades micoparasitas sobre ese patógeno. Cuando se secuenció el genoma, se vio que en todas las cepas de Trichoderma, algo inherente al género, hay una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, genes que codifican enzimas hidrolíticas como glucanasas, quitinasas y proteasas. Hay muchos más en número que en otros hongos filamentosos y además se pudo establecer que había diferencias entre cepas, por ejemplo, las glucanasas, quitinasas o proteasas en esta cepa que tiene mayor habilidad micoparasítica son mayores que en esta y en ellas dos mayores que en esta, pero también, por tanto, se describió que analizando el genoma, el micoparasitismo era un signo ancestral en el género Trichoderma. Todas las cepas, en mayor o menor medida, muestran habilidades micoparasíticas frente a hongos y omicetos de patógenos. Pero además también se vio que desde el suelo, donde antagonizaba a esos hongos patógenos, pasó a colonizar, tiene genes relacionados con la colonización de la rizosfera de la planta y con el tiempo, evolutivamente, Trichoderma llegó a ser endofita. En este trabajo, que es una revista de un impacto alto, había un consorcio internacional con austríacos, mexicanos, o gente que llevamos ya unos años trabajando en Trichoderma. He dicho que otro de los mecanismos de biocontrol directo es la antibiosis. Algunas cepas de Trichoderma, no todas las especies, producen pironas. La 6-pentilpirona, que generalmente es un volátil y es responsable del olor a coco que tienen algunas cepas cuando se siembran en placa, y a veces es un metabolito que se ve porque produce un color amarillento en el medio. Además de 6-pentilpirona, que lo producen algunas esporas, produce metabolitos secundarios de los grupos de los pectaiboles, muy variados, de varias familias, de los terpenos, o también produce gliotoxina o glioviridina, glioviridina, entre otros. Por ejemplo, esto es un ensayo en una placa Q-Tray donde extractos de Trichoderma inhiben el crecimiento de algunas bacterias, algunas cepas demuestran más actividad, por ejemplo, que otras, y estos son trabajos que describimos que Trichoderma produce muchísimos metabolitos que están relacionados con sus habilidades para inhibir patógenos. Esto es un trabajo ya mucho más reciente, porque el papel que tienen estos metabolitos o las enzimas frente a insectos es algo mucho más nuevo. Un grupo mexicano publicó o demostró que trabajando con ciertos metabolitos producidos por Trichoderma, por ejemplo, la pirona, la 6-PP, 6-pentilpirona o otros, el octentresol, estos metabolitos tenían habilidad para reducir el desarrollo, afectaban al desarrollo, por ejemplo, esto es una larva de Spodoptera, que es un gusano, posiblemente algunos de vosotros lo conoceréis, el gusano cogollero de maíz y de algodón, y también utilizada en cantidades un poquito altas, por ejemplo 0,6 miligramos, o en este caso, o 0,6 o 6 miligramos en el caso de la pirona, eran capaces de incrementar la mortalidad de las larvas de Spodoptera frugiperda. Estas imágenes corresponden a un trabajo, a un proyecto del Ministerio que empezamos, en el que participó una cooperativa de agricultores muy grande de Castilla y León, posiblemente el nombre suena, ACOR, y llevamos a cabo un ensayo de campo en trigo. El trigo, sabéis que en Castilla y León es un cultivo importante, bastante importante, y los ensayos con ACOR los hicimos en campo en Ventosa de la Cuesta, un pueblo de Valladolid. Trabajamos con la variedad Verdún, y en este ensayo evaluamos, era un proyecto del Ministerio, del que fui IP, que comenzó en 2018,
En trigo se utiliza muchísimo nitrógeno, muchísimo fertilizante químico, sobre todo nitrógeno. Y en este hicimos el ensayo en microparcelas de 12,5 metros cuadrados, en 4 réplicas de cada tratamiento, puestas al azar, y aquí se echó el fondo de nitrógeno químico a toda la parcela y luego evaluamos 4 tratamientos. Uno era el control, lo que llamamos control, otro tratamiento era en el que metíamos 2 coberteras al trigo, el tercer tratamiento era añadir, pildorar las semillas de trigo con una cepa de Trichoderma marcianum, y el cuarto tratamiento era combinar la cepa, añadir Trichoderma a la semilla de trigo combinado con 2 coberteras, añadir 2 coberteras durante el ciclo del cultivo, de NAC, un fertilizante nitrogenado. Además, muestreamos en mayo de 2019 y muestreamos por separado, si nos fijamos un poquito aquí en el medio, en las raíces de plantas de trigo, muestreamos de forma separada suelo, que estaba cerca de la raíz, rizosfera y endosfera. Y analizamos mediante metagenómica cuáles eran los hongos y las bacterias que había en esos tratamientos. Vimos que las poblaciones, tanto para hongos como para bacterias, de suelo, rizosfera y endosfera eran completamente diferentes, que disminuían los microorganismos de suelo a rizosfera y de rizosfera a endosfera de forma significativa, y además que tanto el nitrógeno o la aplicación de tricoderma afectaban a los grupos de bacterias, modificaban el perfil, la composición de las bacterias o de los hongos en suelo, rizosfera o endosfera. Aquí, por ejemplo, estos son algunos géneros bacterianos en el control o con tricoderma, que se puede ver que en algunos cambian un poquito los porcentajes, o en la endosfera, por ejemplo, este grupo es mucho menor en este caso que en este caso, y pasaba lo mismo con los hongos. Algunos géneros fúngicos pues disminuían al añadir tricoderma en endosfera, o algunos géneros fúngicos, por ejemplo aumentaban en suelo al añadir tricoderma respecto al control. Algo de las cosas más importantes que vimos es que, por ejemplo, la aplicación de tricoderma a semilla incrementaba significativamente producción e incrementaba gluten. Y otra cosa bastante interesante que vimos es que se podía hacer una asociación entre la aplicación de NAC, aplicación de las coberteras, se producía un incremento en el suelo de hongos, por ejemplo, Cymosectoria, que es un patógeno de trigo, Alternaria, que es un patógeno de varios cultivos, o Mortierella, eran géneros fúngicos que aumentaban cuando se utilizaba la fertilización química. Son bioindicadores de abuso de nitrógeno. O sea, haciendo ensayo de campo, cogiendo datos y haciendo metagenómica, significativamente teníamos datos que demostraban ese hecho. Y otra cosa muy interesante que salió en este estudio es que la aplicación de Trichoderma marcianum a la semilla de trigo incrementaba en la rizosfera de las plantas de trigo las PGPRs, bacterias promotoras de crecimiento de las plantas, y también incrementaba algún género de micorrizas en la rizosfera de las plantas. Este trabajo formó parte de la tesis doctoral de una cordobesa, María Illescas, que defendió el año pasado, y desde el verano está de postdoc en la República Checa. Pero esta chica que hizo la tesis conmigo es una chica cordobesa. Un trabajo también de unos mexicanos demostró que la aplicación de tricoderma a plantas de maíz era capaz, trabajando con los volátiles, situación control, no aplicando tricoderma, situación problema, aplicando una cepa de la especie Trichoderma troviride, demostraba cómo la aplicación de tricoderma, y cuando los niveles de producción de la 6-pp de la pirona se alcanzaban ciertos niveles, aumentaba el número de parasitoides y disminuía Spodoptera, la larva esta del gusano cogollero de maíz y algodón. Por tanto, también con este estudio demostraban que los volátiles producidos por tricoderma eran capaces de atraer
parasitoides que se pueden usar en control biológico de ciertas plagas, de las larvas de plagas de ciertos insectos. Cambiando un poco el discurso, en los últimos 15 años se demostró que no es que solo las cepas de tricoderma demostraran biocontrol para controlar patógenos, sino que tricoderma, cuando coloniza la raíz de las plantas, reprograma las plantas, incrementa las defensas locales, es decir, las raíces tienen más defensas frente a ciertos patógenos, pero también cuando yo aplico al suelo en la raíz tricoderma, en zonas distantes de la planta, como puede ser la parte aérea, se ha demostrado que incrementan las defensas frente a estreses abióticos, como puede ser el estrés, la sal, como puede ser la sequía, o como puede ser las altas temperaturas o las altas temperaturas. Y además que algunas cepas demostraban bioestimulación, capacidad promotora de crecimiento. Por tanto, es como una acción, yo meto tricoderma abajo y es una acción como indirecta, porque esto lo demuestro en la parte aérea de la planta. Por otro lado, también recogemos en esta imagen del Nature del año pasado cómo la aplicación de tricoderma en la parte de la raíz puede incrementar las defensas de la planta en una zona distante frente a hongos, micetos, bacterias, virus, insectos, nematodos. Voy a poner algunos ejemplos, algunas imágenes de estos trabajos. O incluso, no solo que tricoderma produce volátiles, sino que la aplicación de tricoderma a la raíz modifica los volátiles producidos en la parte aérea de la planta y esos volátiles atraen parasitoides y predadores que pueden combatir ciertas plagas. Por tanto, esto es un biocontrol indirecto. En la actualidad, el control que se realiza a través de la planta es un biocontrol indirecto. Y cuando hablamos de promoción de crecimiento y incrementar las defensas frente a estreses abióticos, lo más correcto sería utilizar el término de bioestimulación. También hemos descrito que plantas de otra generación o procedentes, la segunda generación por ejemplo, una planta de tomate, yo recojo el fruto, obtengo las semillas y cuando yo trabajo con esas semillas, las que vienen de tratamientos de tricoderma demuestran defensas. Esas plantas tienen al menos, se piensa que se mantiene hasta la primera generación, esa inducción de las defensas en las F1, en los descendientes de esas plantas. Esta defensa de las plantas o esta inducción de la defensa de las plantas es debido a que se genera en la planta un estado de priming, lo que llamamos priming. Es decir, que esa planta, si luego se pusiera en contacto con un estrés abiótico o con un estrés biótico, bacterias, patógenos, ya responde de forma más rápida y de forma más intensa porque está como primada, tiene una huella que le permite responder a un contacto con un patógeno o con un estrés abiótico de forma más rápida y más intensa. Centrándonos un poco con algunos ejemplos de lo que he comentado al principio, en este caso, si vamos un poco cronológicamente, que es importante a veces eso, cómo los grupos van describiendo ciertas cosas, porque en tricoderma hay muchísima gente que la aplica a campo, salen datos, salen algunos artículos, pero donde se hace investigación con este hongo hay 4 o 5 grupos a nivel mundial, no hay más grupos que son los que van marcando y los que van marcando las cosas importantes, hacen aportaciones también a la ciencia y que luego se demuestra que esas cosas funcionan. Hay un grupo en México, del que he hablado antes, hay un grupo en Italia, en Nápoles, hay un grupo en Austria y es el grupo de Salamanca al que pertenezco. Hubo un grupo importante, alguien Harman, en Estados Unidos, pero no ha creado escuela, se ha jubilado y no ha creado escuela, ese caballero. Hablando un poco de esos efectos positivos que tienen algunas cepas en la planta, decir,
que ya he hablado de la pirona, la 6-pp pirona que producen algunas cepas, se ha visto que cuando la 6-pp purificada de una cepa de tricoderma se añadía al medio de cultivo donde se ponían a germinar las plantas, es un tarro donde son plántulas de tomate y se ve como que la aplicación de la pirona incrementa, promociona el crecimiento de las plantas de tomate. O en este caso, plantas de colza de 10 días, como la aplicación de ese metabolito, que es un volátil aplicado al medio de cultivo y cerrando el sistema, había promoción del crecimiento. Es un trabajo que describió el grupo de Nápoles, el grupo de Matteo Lorito, en 2008, que hice mi postdoc, lo hice casi en el siglo pasado, pasé 2 años trabajando en este grupo. Decir que aquí algo importante, estos efectos beneficio, la promoción de crecimiento, solo se ve cuando se trabaja a concentraciones óptimas del metabolito, es decir, en escala micromolar. Aquí pone 10 elevado a menos 6 molar, eso es escala micromolar, cantidades muy pequeñas. Con cantidades más altas, incluso a veces se ven los efectos contrarios. Un grupo de México demostró en el año 2009 que tricoderma era capaz de producir auxinas, que tricoderma producía ácido indolacético. El ácido indolacético es una fitohormona de la planta que se relaciona con su crecimiento, pero este hongo, tricoderma, produce IAA, ácido indolacético. Nosotros podemos ver en estas son placas Petri, estos son 8 centímetros y medio, es arabidosis, y este trabajo decía que es de un grupo mexicano. Control, aquí, cuando se incorporaba, ahí en la placa se crecía una cepa de Trichoderma atroviridae y en este caso de una cepa de Trichoderma marcianum. Se puede ver cómo cuando se ponía la cepa de Trichoderma, cómo las plantas incrementan significativamente el peso de la parte aérea, pero además creo que es algo que se puede alcanzar a ver en la imagen, es que se produce, si veis, hay muchas más raíces secundarias, raíces laterales, por donde las plantas absorben nutriente y agua. Por tanto, demostraron que la aplicación de incorporar tricoderma incrementaba las raíces laterales y la biomasa por un mecanismo dependiente de auxinas. Volvemos otra vez como al caso de la pirona. Se ha visto en trabajos el IAA, si yo aplico a una planta IAA, esto es arabidosis, colcero, se ve que hay desarrollo a ciertas concentraciones, desarrollo de raíces laterales. Pasa lo mismo, hay una ventana. Si yo el IAA está en cantidades muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, yo no veo ese efecto promotor del crecimiento. Si está en cantidades muy altas, puede tener efectos contrarios, que las plantas sean de menor tamaño. Solo cuando las cantidades de las auxinas, el ácido indolacético, son de escala micromolar, 10 micromolar, se observa esa habilidad promotora del crecimiento. Otro trabajo importante en este campo es el que llevó a cabo un grupo de Israel que demostró que tricoderma tiene una actividad, una enzima que produce, que es la ACC, un gen que codifica ACC desaminasa. Lo describió este grupo de Israel. En las plantas se sabe que a partir de un aminoácido, la metionina, se dan una serie de reacciones catalizadas por enzimas y las plantas per se producen el etileno. Se sabe que la planta produce el etileno como una reacción de defensa frente a algo, eleva los niveles de etileno. Pero el etileno, cuando los niveles son plantas de colza, cuando los niveles de etileno en la planta son muy elevados, eso afecta al crecimiento. Al subir el nivel de etileno en la planta crece menos. Si el nivel de etileno en la planta es más pequeño, la planta crece más. Pues este grupo demostró que la ACC desaminasa producida por tricoderma tenía como sustrato ACC, esto. Entonces,
El hongo, al producir esta enzima, competía con el sustrato de producción de etileno en la planta. Es decir, Tricoderma produce ACC desaminasa, que con esta actividad reduce el ACC, los niveles de ACC en las plantas y, por tanto, la cantidad de etileno en las plantas. Y por ello, las plantas, cuando se añade Tricoderma, crecen más. Algunas cepas tienen habilidades promotoras de crecimiento. Ello demostraron con plantas de pepino. Obtuvieron cepas donde el gen que codifica la ACC desaminasa estaba silenciado. Esas cepas de Tricoderma producían menos niveles de esa enzima. Esto, en sus ensayos, demostraban que en condición, el control cuando no se aplicaba Tricoderma, cuando se aplicaba la cepa silvestre de Tricoderma con la que trabajaban ellos, una cepa de Tricoderma spherellum, esto era la longitud de la raíz, pero cuando utilizaban las cepas silenciadas en el gen de la ACC desaminasa, las plantas tenían menos raíces laterales y crecían menos. Por tanto, relacionaban esa actividad ACC desaminasa con la habilidad promotora del crecimiento de las plantas de algunas cepas de Tricoderma. Uno visto así, Tricoderma es el crecepelo que sirve para todos. Los problemas, por supuesto que no. Pongo algunos ejemplos en esta diapositiva, cómo hay un efecto cepa. Hay que elegir, hay cepas que van bien para una cosa y otras cepas van bien para otras cosas y otras cepas no van bien para nada. Dependerá de la cepa que utilice, de Tricoderma, dependerá de la planta sobre la que trabaje y dependerá del modo en el que aplique Tricoderma. Esto es un ejemplo ya son trabajos del grupo. Como se ve, estas son placas Petri donde hay plántulas de tomate. Estas plántulas tienen 10 días, esto es el control, plantas control. Aquí, 3 días antes, se había inoculado una cepa de Tricoderma, la T6, para Rese. Aquí una cepa de Tricoderma arcianum y aquí una cepa de Tricoderma virens. Aquí se puede ver, por ejemplo, en estos dos casos, que las plantas de la parte aérea de las plantulitas tienen como más desarrollo, que tienen más raíces laterales, de forma significativa, haciendo muchas placas, muchas plántulas, pero en este caso, por ejemplo, se puede observar que la aplicación de Tricoderma virens, fastidia la planta en comparación con el control. Hay menos germinación, las plantas tienen menos desarrollada la raíz y menos raíces laterales. Por tanto, es un ejemplo, 3 cepas con efectos distintos sobre planta de tomate, en este caso tomate marmande. En esta imagen de aquí abajo a la izquierda pongo un ejemplo de un ensayo que hicimos en fitotrones con plantas de judía y evaluando 29 cepas de Tricoderma. Vimos que para evaluar su habilidad promotora de crecimiento en plantas de judía, se aplicaban a la semilla las cepas y luego se pesaban y se medían. Solo una cepa de las 29 ensayadas demostró habilidades promotoras de crecimiento en comparación con el control, promovía el desarrollo de la raíz de forma significativa y, por tanto, el tamaño de la planta, el peso, la parte aérea. Aquí a la derecha, en la parte de arriba, son resultados de un trabajo de un proyecto en el que colaboré, en el que participaba gente de Córdoba, de la Universidad de Córdoba y del CSIC de Córdoba, realizado un proyecto de hace unos años con el que hicimos una tesis, que fui una de las codirectoras. Estos son resultados de plantones de olivo de 4 meses, donde aplicábamos Tricoderma, 2 formas de aplicación, o añadida al sustrato donde crecíamos los plantones de olivo, o aplicadas conidios, una suspensión de conidios, infestando el sustrato, aplicando conidios. El VD es Verticillium daliae, el patógeno. Los ensayos hechos sin patógeno o con patógeno bajo una forma de aplicación, sin patógeno y con patógeno bajo otra forma de aplicación. Y evaluamos el control y 3 cepas. Las 3 cepas, en mayor o menor medida,
sobre todo dos de ellas, T11 y T25, cuando estaba Verticillium, mejoraban, o sea, demostraban habilidades de biocontrol para reducir enfermedad. Pero no voy por ahí en estos datos. Una de las cepas se puede ver que su habilidad promotora de crecimiento variaba según era en los dos casos, pero era mayor cuando se aplicaba una forma de aplicación, cuando no había patógeno. O la otra cepa, o sea, los números iban mejor, la promoción de crecimiento, que era significativa en estos dos casos, pero había diferencias significativas en función del modo de aplicación de la cepa. Por tanto, no se trata solo de seleccionar, sino de saber en qué planta o qué forma de aplicación. Esto es un ejemplo importante, lo que a veces uno se puede pasar de frenada, es un trabajo del 17 donde evaluamos si la cepa T34, una cepa de Trichoderma marcianum, era capaz de aliviar o incrementar las defensas de la planta frente al estrés salino. Trabajamos en plantas de tomate, en invernadero, y además en este ensayo metimos trabajando con fertilización química, o sea, metiendo sin fertilización química y con fertilización química. Por tanto, tricoderma, aplicar tricoderma o no aplicar tricoderma, meter fertilización química o no, el NPK, o meter estrés salino, meter sal, aplicar sal a las plantas o no aplicarlo. De entrada, la cepa demostraba que era capaz de promover el crecimiento de las plantas de tomate. Estas son plantas de 39 días, de condiciones de invernadero. Si nos pasamos un poco aquí abajo, en ausencia de sal había habilidad promotora de crecimiento, pero lo que veíamos en este ensayo, lo que llamó la atención o por lo que se publicó también, fue porque vimos que cuando aplicábamos sal y NPK, en esta condición, aplico sal y tricoderma, las plantas colapsaban. Sin NPK no observaba eso, pero cuando aplicaba sal y tricoderma colapsaban. Una imagen, todas las bandejas de este tratamiento, las plantas estaban así. Cuando analizamos molecularmente estas plantas, vimos que si yo no añadía el fertilizante químico, las plantas, cuando se combinaba tricoderma y sal, incrementaban los niveles de este gen, que es un gen que indica tolerancia a estrés salino, el SOS1, es un gen. Sin embargo, cuando yo metía NPK en las plantas, ese gen estaba por los suelos. El marcador que indica tolerancia a estrés se veía, el aspecto de las plantas estaban absolutamente colapsadas. Además de este marcador, analizamos varios genes y factores de transcripción y estaban completamente locos en las plantas de ese tratamiento. La conclusión era que un exceso de estimulación, o sea, NPK, tricoderma, cuando yo estoy promoviendo el crecimiento de la planta y las condiciones ambientales no son buenas, que hay un estrés abiótico, la planta sigue creciendo, no cierra estomas, la planta seguía creciendo, claro, y se perdía todo el agua, la planta estaban un poquito locas las plantas de ese tratamiento, eran muy sensibles porque había una sobreestimulación. O sea, había un estrés salino y yo estaba metiendo fertilización química, fertilización biológica y las plantas colapsaban. No, era mucha fertilización. O sea, no siempre los efectos son buenos. Este es del trabajo de ese que llevé en colaboración, en el que participé en ese proyecto con Córdoba, donde, por un lado, nosotros vimos que trabajando con algunas cepas de tricoderma, que tricoderma mediante biocontrol directo, esto es oligopicual de 5 meses, plantones de oligopicual, control, son ejemplos con Verticillium, que produce, seguro que lo conocéis de sobra muchos de vosotros, la defoliante Verticillium daliae produce en olivo caída de hoja,
las plantas tratadas solo con Trichoderma atroviride y las plantas con Verticillium atroviride demostrábamos que significativamente había biocontrol, pero además en este ensayo, en este trabajo, en esta tesis de esta chica que leyó por la Universidad de Córdoba, Carrero Carrón, marcamos una cepa de Trichoderma, obtuvimos un transformante marcado con fluorescencia verde para poder seguir la cepa en la raíz de olivo. Y el patógeno Verticillium daliae obtuvimos una cepa que estaba marcada con fluorescencia amarilla. Así podíamos seguir el hongo de biocontrol y el patógeno, y trabajamos con raíces de acebuche. Esta imagen corresponde a una raíz de acebuche, es un corte longitudinal de raíz, y no sé si llegáis a apreciar, esto amarillo es el patógeno, por aquí, esto del medio son los haces vasculares, y por aquí está Trichoderma en verde ocupando toda esta zona, no accede a vasos, Trichoderma, y dificulta la entrada del patógeno a vasos. Esto además de con imágenes y cuantificando las fluorescencias, hicimos un reaislamiento de las plantas del invernadero, un reaislamiento del patógeno, trabajando con acebuche, un clon 4 que muestra tolerancia a Verticillium, cierta resistencia a Verticillium daliae defoliante, y con un clon, el AC15, que era muy sensible a este patógeno. Vimos, reaislando Verticillium, tratamientos aplicando solo el patógeno que tiene la fluorescencia amarilla, Yellow Fluorescent Protein, o aplicando Trichoderma marcianum que tiene la fluorescencia verde y el patógeno amarilla, hacer un seguimiento tanto en raíz como en tallo del clon super sensible a Verticillium daliae defoliante, como el que presentaba resistencia. En todos los casos, la aplicación de Trichoderma con la fluorescencia verde reducía lo que aislábamos, el reaislamiento del patógeno, disminuía los niveles de patógeno en raíz y en tallo de ambos clones, el resistente y el sensible al patógeno. Esto es una imagen de esas habilidades de Trichoderma para inducir priming o proteger o incrementar las defensas de la planta. Se puede ver utilizando, trabajamos con meloidogines, esto es un nematodo, da bastante fastidio en tomate. Y en este caso, el chico, el primer firmante de este artículo, era un brasileño que él era experto en nematodos y hizo una estancia de un año en nuestro grupo. Utilizamos un sistema de split root. Estas son plantas de tomate que cuando tenían 5, se crecieron plantas de tomate en pot, en macetas de 3 litros, y cuando las plantas tenían 5 semanas, se sacaron y se pusieron estos sistemas split root. Una planta en el que la mitad de la raíz se ponía en una maceta y la otra mitad de la raíz en otra maceta. Situación control, plantas de tomates sistema split root, donde en una maceta se ponía Trichoderma, en este caso era atroviride, y en otro caso se ponía el nematodo, Meloidegenes javanica. Y en la parte de abajo, en una parte de la maceta no poníamos nada y en la otra parte de la maceta poníamos Trichoderma y el nematodo, los dos juntos. Hicimos el ensayo y a los 15 días se mantuvieron unas semanas y las plantas para que se adaptaran al sistema, se inocularon luego con Trichoderma o meloidogines, separados o juntos, y a los 15 días de aplicar meloidogines se puede ver cómo el nematodo formaba menos agallas significativamente tanto en esta situación como en esta situación. Es decir, Trichoderma incrementaba las defensas en una parte separada a través de la planta, pasaban por la planta en esta parte frente a nematodos. En cualquier caso, el mayor control en cuanto a agallas, a reducción del número de agallas, lo observábamos aquí. Aquí había
control posiblemente, directo, claramente, indirecto. A su vez veíamos que reducían significativamente el número de agallas, pero también veíamos que en las plantas bajaba el número de juveniles, no he puesto estos datos, pero también el número significativamente en ambas condiciones era menor respecto a las plantas control, significativamente había menor número de nematodos adultos. Por tanto, era un sistema para demostrar que Tricoderma puede inducir defensas a través de la plantas biocontrol indirecto. Estos son resultados de este trabajo llevados a cabo en colaboración con un grupo de Nueva Zelanda, que el chico hizo una estancia en nuestro grupo justo un poco antes de la pandemia, y en este caso trabajamos con una cepa de Trichoderma sphaerolemum que la habían aislado en Costa Rica, y él vino al grupo porque decía que in vitro había visto que era capaz de inhibir micoparasitar, o sea, biocontrol directo in vitro, Sclerotinia cepivorium, perdón, un patógeno que produce podredumbre blanca en cebolla, que es un patógeno muy importante, por ejemplo, en Costa Rica, que tiene clima tropical. Hicimos ensayos en invernadero y empezamos a ver que plantas control, plantas con solo tricoderma, plantas con Sclerotium cepivorium o plantas donde se combinaban ambos hongos, que mostraba que había biocontrol. Este material de invernadero recogimos, hicimos muestreos a distintos tiempos y analizamos expresión génica en las plantas y algunas actividades enzimáticas como la PAL. Estos resultados mostraban que aquí a un día, 2 días, a 7 días, a 24 días, que la aplicación de tricoderma sola o en combinación con el patógeno de forma ondulante incrementaba las defensas dependientes de salicílico de la planta. PAL es una enzima que es implicada, es una de las rutas de salicílico en la planta, y el salicílico se relaciona señaliza defensas en la planta. Por tanto, que en parte podía haber un control directo con el patógeno aquí abajo en el sustrato, pero también se inducían defensas en la planta. Se hicieron 2 ensayos en campo y los resultados significativamente se demostró que había un control de la enfermedad en campo significativamente. Un trabajo que se publicó en el 2020, el primer firmante es el chico de Costa Rica. Cambiando un poco de tercio, Tricoderma también incrementa la tolerancia al estrés hídrico. Un ejemplo, esto es un trabajo de un proyecto del Ministerio que llevamos a cabo con trigo, y ese ensayo que se había hecho en la campaña Conacor de 2018-19, en ese ensayo aislamos 4 cepas de plantas de trigo sanas, aislamos 4 cepas diferentes de Tricoderma. Empezamos a evaluar esas cepas que se habían aislado de endosfera de trigo, hicimos a ver si eran capaces de incrementar la tolerancia a la sequía en plantas de trigo. Esto es un ensayo que hicimos en invernadero, cuando las plantas tenían 3 semanas, a las 3 semanas de la siembra, retiramos el riego para las de la condición de water stress, retiramos estrés de agua, estrés hídrico, perdón, retiramos durante 2,5 semanas el riego, volvimos a las 2,5 semanas a aplicar riego y llevamos el ensayo hasta el final, hasta la producción de semilla. En este caso, esta primera parte son cepas de trigo, todas ellas de los distintos tratamientos, control o aplicadas al sustrato de crecimiento. Son cepas de distintas cepas de tricoderma o una mezcla de todas ellas. Las plantas con riego óptimo, que era nuestro control, es el experimento. Y en paralelo, control, los tratamientos con tricoderma, con la mezcla de las 4 cepas, bajo condiciones en las que habíamos retirado durante 2,5 semanas el riego a esas plantas. Vimos que en el caso de la cepa 137, en este caso, o en la condición MIS,
veíamos que había más desarrollo, pesaban más significativamente que las espigas de las condición control, tanto en el MIS como en el 137, bajo condiciones de estrés hídrico. Y vimos que en estas plantas, las plantas tratadas con tricoderma, presentaban menores niveles de ROS. Los ROS son marcadores, el agua oxigenada y otras especies de oxígeno reactivas son marcadores de estrés. Cuando la planta sufre ciertos estreses, generalmente estreses abióticos como la sequía, el estrés salino, tal, incrementan los niveles de ROS para intentar proteger sus células. En paralelo, por tanto, veíamos que las plantas tratadas con tricoderma, los niveles de ROS eran más bajos. Por tanto, las plantas toleraban mejor el estrés o estaban menos estresadas esas plantas. Y en paralelo, vimos que esas plantas también, en las que se había aplicado tricoderma, presentaban mayores niveles de actividades antioxidantes, por ejemplo, la superóxido dismutasa en este caso, alguna peroxidasa, catalasa, etcétera. Por tanto, en este trabajo, que forma parte de la tesis de un chico de Murcia, que leerá, si Dios quiere, en los próximos 4 meses, demostrábamos que tricoderma incrementa la tolerancia al estrés hídrico, a la falta de agua, a la sequía. No me quiero extender mucho más, pero con esta cepa que había sido tan prometedora en los ensayos de invernadero, es con la que estamos trabajando en el último proyecto del Ministerio. En este caso, estamos evaluando, por una parte, usando ensayos de invernadero bajo condiciones de estrés hídrico, pero también estamos metiendo otra incógnita más: si plantas tratadas con tricoderma recuperan, cuando yo las empiezo a regar después, lo que se llama el rewatering o el recovery en inglés, son capaces de recuperar mejor o que unas plantas no tratadas, pasar mejor esa situación de estrés cuando yo las empiezo a regar. En este trabajo, además de ensayos de invernadero, estamos haciendo un estudio mediante Illumina, analizando por los datos tan buenos que tuvimos en el ensayo de invernadero, cómo las plantas incrementaban bajo condiciones de estrés el peso fresco del tratamiento, el peso seco, el contenido de agua y otros parámetros. Por ejemplo, reducían los niveles de ROS, incrementaban las actividades antioxidantes, algo positivo frente a un estrés hídrico como la sequía, o esas plantas, además de menos niveles de ROS, las plantas tratadas con tricoderma tenían menores niveles de prolina, que es un marcador de estrés hídrico, o tenían menos niveles de un marcador de lipoperoxidación significativamente. Recogimos material de todas estas plantas, de la parte aérea de las plantas de trigo, y lo mandamos a secuenciar por Illumina. Parte del trabajo, los mensajeros, los microRNAs, no quiero entrar mucho en esa película, pero estamos escribiendo acabando un trabajo para ver cómo tricoderma, o sea, si yo veo los efectos y cuantifico ciertos parámetros fisiológicos y bioquímicos, quiero saber o tratar de explicar molecularmente cómo puedo explicar qué cambios moleculares hace tricoderma en la planta que me o sea, que sean capaces de justificar esos efectos que yo veo. Solo, y con esto acabo, es que en la condición del rewatering, debería haber empezado por ahí, el riego óptimo es el azul, el amarillo es el estrés hídrico, y cuando pone water estrés hídrico, y cuando pone rewatering es que las plantas, si habían tenido plantas a las 2 semanas, se le quita durante 2 semanas el riego y se vuelven a regar durante 3 días más. Y aquí vimos que en algunos casos esas plantas parecía que recuperaban mejor. Aquí tienen plantas tratadas con la cepa T137 significativamente mayores niveles de superóxido dismutasa, una actividad antioxidante, algo bueno para la planta frente al estrés hídrico, y aquí disminuía con las 2 cepas, usamos 2 cepas,
disminuían la lipoperoxidación en malondialdehído, que es un marcador de lipoperoxidación en el rewatering. Por tanto, los datos, espero que no haya problema para publicar esto junto con datos moleculares del estudio de Illumina. Este es el grupo, una foto del grupo de fitopatología y control biológico. Somos un grupo bastante numeroso, como dije al principio, estamos en el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología, algunos de nosotros, solo algunos, tenemos plaza de profesores, somos un grupo reconocido de la Universidad de Salamanca, UNGIR, somos un grupo reconocido de la Junta de Castilla y León, directora desde el último año, soy la directora de la UIC, Unidad de Investigación Consolidada a nivel regional. Aquí en negrita van pues Enrique Monte, Belén Rubio, María Illescas, la chica cordobesa que digo que está en la República Checa, el chico de Murcia, o Julio Ascaso, Julio, que es de Huesca, él, son los datos que son de cosas de los trabajos de estas personas, o míos propios, claro, que trabajo con ellos, pero tenemos más gente, tenemos un Cajal, experto en oidio y trigo, que ha entrado hace 2 años al grupo, un Marie Curie, postdoctoral, programas de excelencia, una Juan de la Cierva o una Margarita Salas, que ha sido la postdoc, la última incorporación. Por tanto, en la actualidad hay 4 postdoc en el grupo y un montón de doctorandos que están haciendo sus tesis doctorales. Me gustaría agradecer, pues, porque se debe hacer así, pues, a los fondos FEDER de la Unión Europea, del Ministerio, la Junta de Castilla y León, la Diputación, algún proyecto de excelencia del que hemos sido como Agroenvironment, proyecto de excelencia de la Junta, fuimos uno de los grupos de ese proyecto, o Agroser, que tenemos abierto ahora de la Unión Europea para utilizar servicios de otros países, o la Cátedra Mirad, o el JGI, que Enrique o yo misma formamos parte aquí de un consorcio, de un proyecto de la secuenciación de 400 genomas de tricoderma que se empezó hace algunos años y nosotros dos pertenecemos a ese consorcio. Y con esto simplemente agradecerle la atención y dejar aquí una foto que veo que alguna de las charlas posteriores de una parte de nuestro instituto de investigación, que está fuera del campus donde están las facultades, que tiene techo, cubierta vegetal, tiene ya muchísimos años, nos trasladamos en 2007 a este edificio nuevo y tiene cubierta vegetal para intentar mitigar un poco la emisión. La universidad, que tiene 206 años, 806 años ya, nuestra universidad, o lo más emblemático de Salamanca, que creo que una de las cosas más emblemáticas es la Plaza Mayor. Agradecerles la atención a todos y me pongo a disposición por si hay preguntas en las que puedo ayudar en algo, resolver alguna duda. Gracias por su atención. Un momento, Rosa. Rosa, una pregunta. Rosa, ¿me escucha? Sí, oigo muy mal, no lo Se sé si corta, hay varios ¿no? micros abiertos o algo, pero oigo un poquito mal, no lo sé. A ver, dime, No. ¿Se trasladarme escucha bien? preguntas si ¿Se escucha? necesitáis que aclare algo. No sé si quito la Bueno. presentación y me quedo yo o... A ver. Ok. Sergio, si no, ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí, a ti sí. A Sergio sí. Sí, sí, os escucho perfecto. Tengo el micro abierto, ¿eh? Un momento, Rosa.
No. ¿Me escucha? Sí, Vale, sí. sí. Decía que si necesitáis alguna aclaración, que estoy encantada de Sí. contestar a lo que pueda o sepa. Rosa, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? En la lejanía, Yo la interacción. perdonar un momento, creo que lo más sencillo es que trasladéis la pregunta a Sergio, que yo creo que a él lo escucho mejor. Sergio, Es- la, la interacción entre tricoderma y micorriza. me parece que he escuchado. Me parece que he escuchado. Sobre Sí, la interacción entre tricoderma y micorriza. sí, sí, he escuchado. Sergio, ¿me puedes cerrar tu micrófono? Es que si no escucho con eco. Sí, he entendido. Mira, pues en el proyecto este digo, del que os estaba hablando, la mitad del proyecto es sobre tricoderma y micorrizas. Estamos haciendo ensayos de combinación, ya hemos hecho algunos, ensayos de combinación entre tricoderma y micorrizas frente a trigo. Este proyecto empezó en el año 2021. Hicimos un primer ensayo, trabajé con un producto comercial, que había una empresa que apoyaba el proyecto. No, las micorrizas no volvimos a repetir el ensayo, las micorrizas no marcaban, por eso seguimos solo con la parte de tricoderma para hacer el estudio por Illumina, porque no marcaba la micorriza. No se ha abandonado, hemos seguido, hemos cambiado a micorrizas que nos han, una micorriza de Granada que mantenemos en trébol y aplicamos, y algo vemos promoción, algo de promoción, pero los datos nunca han sido mejores que los de tricoderma, y cuando combinamos los dos hongos no hemos visto mejoras. Digo en ensayos de invernadero, porque yo tengo algún estudio por ahí que hemos publicado como tricoderma aplicado en determinados momentos favorecía el acceso en contra de lo que se podría pensar, el acceso de la micorriza. Entonces no hemos saltado a trigo porque los ensayos de campo, perdón, porque los ensayos de invernadero la micorriza no marca. Hemos multiplicado micorrizas nosotros y queremos intentarlo alguna vez más, porque he hablado con gente del Zaidín y me dicen que posiblemente también la época del año en la que se hagan los ensayos afectaría mucho a la micorriza, y vamos a intentarlo una vez más con la micorriza. Pero ensayos hemos hecho, yo lo que he visto nunca ha mejorado lo que veo, los efectos que he visto frente a estrés hídrico en tricoderma. No sé si te he contestado la pregunta. Vale. ¿Sí? Sergio, ¿se escucha? ¿Rosa? Bueno, da igual. ¿Alguna pregunta? Sergio. Sí, está. No. No te oigo, Sergio. No es perjudicial. Sí. Pero no tiene tanto efecto. No. Si quieres, me puedes escribir la pregunta y yo con... No, es que no se escucha, ¿no? Ah, serio, ¿no? Que si el exceso de tricodermas, ah, sí, ¿cómo se puede revertir si es perjudicial para en ensayos de campo? ¿Me puedes trasladar, Sergio, la pregunta, que no la he escuchado entera?
Que si en ensayo de campo, el exceso del uso de tricodermas es perjudicial y en su caso, ¿cómo se podía revertir? Vamos a ver. Cuando... Sergio, ¿me puedes cerrar tu micro que tengo retorno y no? Cuando tú aplicas tricoderma al campo, si lo aplicas a semilla o lo aplicas bajo otras formas de tal, tricoderma u otras cosas, algunas bacterias, algunos bacilos, tú le tienes que dar a veces ciertas repeticiones, o sea, no se mantiene la población, llega un momento que la población va cayendo con el tiempo. Si, por ejemplo, aplicas tricoderma y se queda colonizando una rizosfera, cuando tú levantas la cosecha o incluso en el caso de que sean cosechas que sean anuales o tal, o si tú tienes otros sistemas, por ejemplo, árboles o tal, tú aplicas y le tienes que dar ciertas dosis de recuerdo para mantener las placas. No se mantienen ahí eternamente. Y con el ensayo ese que os ponía, que me he dedicado mucho me he parado un poco la explicación ahí del trigo, o sea, se demostraba que tricoderma aplicado modifica otros niveles de otros, afecta pero yo creo que cualquier cosa, pero muchísimo menos que el aplicar nitrógeno químico, mucho menos, modifica los niveles del suelo, los microorganismos disminuyen. El nitrógeno químico, en ese caso, tricoderma lo hace en mucha menor medida. Pero cuando tú aplicas hay veces que hay que volver a aplicar o al año siguiente o la gente dar 3 dosis, depende del sistema en el que tú estés produciendo, si son árboles, si es un cultivo anual o si estás en invernadero o si estás he visto en algunos sitios que lo meten el hongo por las mangas estas de riego o en cultivos hidropónicos, o sea, es bastante difícil contestar así de forma un poco general, pero normalmente se dan varias dosis o se da al año siguiente o sea, no es que eso se multiplique y ahora solo así, porque están saltando desde Alemania como que algunas cepas pueden ser problemáticas pero yo creo que hay ahí un grupo con poca experiencia, porque ha sido hace poco el Congreso Internacional de Tricoderma, con poca experiencia, que ha hecho unos ensayos ahí que se le han ido un poco de las manos y ciertas revistas de no mucho caché que han admitido decir ciertas cosas y no, o sea, no, yo no puedo, yo tengo que evaluar al hongo en cómo lo aplico, no, es que y si lo inyecto dentro de tal, y si, ya, es que como si me lo inyectas dentro a mí, pues seguro que no me hace bien. Pero en general hasta ahora solo algunas especies, sabéis, seguramente son patógenas de champiñón, algunas especies, no todas. Entonces, en algunas zonas como Inglaterra o tal, que hay muchísima producción de champiñón, ciertas especies de Tricoderma aggressivum o Tricoderma aggressivum europaeum, son agresivas de champiñón, pero esas especies, no otras. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Rosa? No, pero creo que cada vez que apago el micro... Ya. Sí, ¿me escucha? Sí o no. Rosa, pues... No, o sea, yo si no habla Sergio no escucho. O sea, escucho un susurro de fondo, escucho muchísimo ruido. Claro, yo oigo a Sergio, yo no, al resto Rosa, no oigo. ¿me escucha ahora? No, no lo escucha. Da igual. ¿Alguna pregunta más? Es que ellos no habrán probado eso. Rosa, Sí, sí, me están comentando que si el exceso... Sergio, perdona. Sí, sí, ahora, dime. Sí, sí. Sí, sí, te escucho. Te escucho, sí. Yo no le toco a ningún sitio. Sí, te escucho, Sergio. Sí, sí.
Yo te escucho a ti, pero al que está hablando no. Vale. Yo te escucho, sí, sí. No, no, en años posteriores no. En años posteriores no, pero en ese momento, si tú pones dosis, 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 seguro que las plantas van a intentar como defenderse de eso que algo que, porque al final tricoderma coloniza ciertas zonas, incrementa las defensas y te van a crecer menos, pero no en campañas posteriores. O sea, un hongo al final no se mantiene continuamente en ahí la población va bajando con el tiempo. O sea, añadir un exceso de tricoderma seguramente que en el momento no va a ser bueno para ciertas cosas, pero no para campañas y para campañas posteriores, porque al final eso lo vas a perder, es lo que te hayas gastado en echarlo ahí. No se va a mantener el hongo muchísimo, tantísimo tiempo. Tienes que irle dando dosis de recuerdo. Pero si te pasas, si es una dosis en exceso, vas a tener las defensas de las plantas, se van a disparar y la planta no va a crecer. Estoy segura de eso porque lo he visto en el laboratorio. Están diciendo que en árboles leñosos, en un naranjo, en un olivar, si puede inhibir la floración, el exceso de Ah, auxinas. o sea, que si puede afectar a la microbiota, pero No, en no, una, no, es que no sé si estamos hablando en una leyosa, en una herbácea, en una... inhibir la floración, el exceso de auxinas que puede producir, si puede inhibir la floración el año siguiente, o sea, en un leñoso, en un árbol. No, no. A ver, las respuestas de la planta que tricoderma modifica los niveles, produce auxinas él y modifica los niveles de auxinas en la planta. Pero eso no es algo, o sea, las fitohormonas de la planta es algo que saltan mientras se produce una respuesta molecular. Eso luego no es mantenido. Una planta no puede mantener un nivel de auxinas alto, no. Eso es algo que si hay muchas auxinas, en ese momento habrá durante un tiempo tal, pero un tiempo corto. O sea, las respuestas dependientes de defensa, dependientes de auxinas, son cosas cortas, inmediatas, son... No, eso no se mantiene en el tiempo, no. No, no, no. No sé si le contesta. Vale. Lo siento, sé que es mucho más, todo más sencillo estando presencial. Lo que pasa que me pilláis en una época que estamos evaluando parcial. Yo no me puedo ir día y medio, 2 días, bajar a Córdoba, porque yo tengo que ir a la facultad la inmensa mayoría de los días porque estoy evaluando, claro. O sea que me disculpo en ese sentido. Venga, no, daros las gracias a todos por escucharme. Venga, un saludo y buenos días.